Doctora Consuelito, cuando usted guste, ya podemos iniciar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Pues vamos a platicar justamente el día de hoy. Ayer nos quedábamos platicando justamente de esta circunstancia en la que esta figura del feminicidio pues viene a formar parte de nuestro bagaje de delitos. Entonces ahora pues hablaremos un poco acerca del delito. De acuerdo a nuestro artículo 16 del Código Penal de San Luis Potosí, tenemos que su delito tiene 4 elementos fundamentales. De acuerdo al código que ustedes manejan todos los días y que seguramente aplican todos los días. Nuestros elementos es conducta típica, antijurídica y culpable. Aunque sabemos que si bien es cierto, podríamos ubicar al delito desde una visión tritómica o pentatónica, sabemos perfectamente que cuando aplicamos el derecho utilizamos mucho más elementos y entre esos elementos vamos a encontrar la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la imputabilidad, la punibilidad y la condicionalidad objetiva. Estos elementos indispensables para que nosotros podamos realmente analizar una conducta son realmente de análisis, de reflexión y de puntualización al revisar la conducta del feminicidio. Vamos a dar un recorrido por lo que vea estos 7 elementos y me gustaría que si hubiese alguna duda en cualquiera de algunos de estos de los que vamos a mencionar, solamente por una reflexión que es prioritaria hacer con respecto a los elementos del tipo, porque de pronto estos elementos los olvidamos al momento de hacer nuestros análisis y pareciera como si no existieran nuestros 7 elementos, sobre todo en el caso de la defensa, en el caso del Ministerio Público, y cuando les hablamos acerca de estos elementos, tanto a la fiscalía como a la defensa, de pronto se olvida la fiscalía que lo que tiene que acreditarnos son los elementos positivos del delito. Estos elementos positivos del delito a los que nos referimos que son conducta típica, antijurídica, culpable, punible, imputable y condicionalidad objetiva. A su vez, la defensa lo que tiene que hacer es desvirtuar estos delitos por medio de la ausencia de conducta, la tipicidad, las causas de justificación, la inculpabilidad, la inimputabilidad, las excusas absolutorias y la ausencia de condicionalidad objetiva. Entonces, este delito que nos ocupa a nosotros, que es el feminicidio, obviamente, desde el momento en el que nosotros escuchamos feminicidio, sabemos que tiene una condicionalidad objetiva. Esta condicionalidad consiste en que sea por razones de género. Fíjense cómo esta circunstancia desde el mismo momento nos está llevando a esa acción, a esa objetividad que nos lleva directamente a lo que es el delito, la condición de género. Pero ocupémonos el día de hoy un poco acerca de la conducta. ¿Qué es la conducta en el caso de nuestro delito de feminicidio? ¿A qué se refiere esta conducta? ¿Qué dice nuestro artículo con respecto al feminicidio en el 135? Si no mal recuerdo, es el que contempla justamente en su Código Penal el feminicidio. En su artículo 135, ¿qué dice nuestro artículo en el 135? Vamos a buscar, si tienen por ahí a la mano, su artículo 135 para que veamos qué dice el artículo 135. ¿Alguien quiere darle lectura, por favor? Les escuchamos.
nadie tiene abierto su micrófono para que podamos escuchar la lectura del feminicidio. Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género y se considera que existen razones de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias. Entonces, nuestro verbo rector es privar de la vida a una mujer, pero además nos está llevando directamente a que sea por razones de género. Si la conducta es un hecho o una actividad, entonces esta acción consiste en un actuar o en un hacer. Es un hecho positivo, el cual implica que el agente lleva a cabo una o varios movimientos corporales y comete las infracciones que la ley le tiene prohibidas. Entonces, aquí tenemos esa acción, privar de la vida. ¿Qué existe en estos elementos de la acción? Existe una voluntad, existe una actividad, existe un resultado y además existe la relación de causalidad. Esta relación de causalidad, como ustedes recordarán, es el nexo que existe entre la conducta y el resultado. Si este nexo no lo tenemos perfectamente acreditado, este nexo causal entre la conducta y el resultado, definitivamente sería imposible que pudiéramos acreditar la responsabilidad del sujeto activo. Entonces tenemos, es el querer por parte del sujeto activo en el cometer el delito. Y es propiamente esa intención dolosa lo que lo lleva a realizar la conducta. Es ese actuar, es el hecho positivo o movimiento corporal humano encaminado a llevar a cabo la conducta. Y nuestro nexo de causalidad es el ligamen que une a la conducta con el resultado, el cual debe ser material. En este caso, porque si bien es cierto, el día de ayer platicábamos que no basta solamente esa muerte física, porque también se da esa muerte moral, esa muerte espiritual del sujeto. Sin embargo, para que nos interese en el derecho esta figura del feminicidio, debe haber necesariamente un resultado material en el delito de feminicidio. ¿Cuál es mi resultado material? La muerte del sujeto pasivo. Y ese sujeto pasivo tendrá que ser la muerte de una persona por razones de género. Y en el caso que nos ocupa es la mujer por razón de género. Entonces, dicho nexo es lo que une la causa con el efecto, sin el cual este último no puede atribuírsele. Entonces, tenemos también algunas teorías con respecto al nexo causal. ¿Se acuerdan de aquellas teorías de la equivalencia de las condiciones o de la última condición? Bueno, la teoría de la equivalencia de las condiciones son todas las condiciones que son productoras del resultado, por tanto, causan este. Entonces, nosotros nos preguntaríamos, ¿cuál es la condición culpable del sujeto pasivo para que se produzca el resultado? ¿Acaso será la condición culpable el que sea mujer? Porque eso es lo que está motivando al sujeto activo a cometer la conducta. ¿Es esa la condición? O sea, el hecho, como veíamos el día de ayer, que incluso las personas que son transgénero pueden ser víctimas de este delito. O sea, existe una causa que es la feminidad. Todas aquellas circunstancias que vayan de acuerdo a sancionar el porque soy mujer o porque me siento mujer o porque represento una visión de lo que puede ser una mujer, lo que va a dar la causa para que la conducta del sujeto activo se produzca. Entonces ahí tenemos este nexo causal. ¿Cuál es mi condición más eficaz? Acuérdense que tenemos estas teorías que van dando la acción, pero también pudiera presentarse la omisión.
¿qué es la omisión en la conducta? ¿Se acuerdan de qué es la omisión en la conducta? Es la realización de la conducta típica con la abstención del actuar. Es no hacer o es un no dejar de hacer. O sea, he decidido no hacer. No hacer para que la conducta se produzca. Entonces, también la omisión pudiera ser omito para que suceda. Puede ser una omisión simple intencional y simplemente me estoy dando cuenta que hay una agresión hacia una mujer y definitivamente omito. Simplemente omito el actuar. Pero también pudiera ser que omito porque es mujer. Y entonces, cuando omito porque es mujer, estamos en una acción de comisión por omisión. Omito porque es mujer y porque quiero el resultado dañoso en agravio de esa persona. Entonces, también encontramos en esta conducta que tenemos, la conducta puede ser una omisión simple o bien puede ser una comisión por omisión. Entonces, ahí nosotros analizaríamos desde el punto de vista del juzgador si omite porque es mujer o bien omite simplemente por ser una omisión simple intencional. ¿Cuáles son los elementos de la omisión? En la omisión vamos a encontrar una inactividad, una voluntad dolosa, un resultado y el nexo causal de mi omisión. Entonces, tenemos 4 elementos en la omisión. Entonces, ya tenemos conducta, que es una acción corpórea que va encaminada a producir un resultado. Y a producir un resultado en función de quién, en función de que es mujer y quiero producir ese resultado dañoso. O bien, omito porque es mujer, sí, o bien omito simplemente, ¿no? O bien omito exclusivamente por ser mujer. Tenemos también en la ausencia de conducta nuestro elemento negativo. ¿Cuál es mi elemento negativo? La vis absoluta, la vis mayor, los actos reflejos, el sueño o el sonambulismo. ¿Se acuerdan de este elemento negativo de la conducta? Entonces podríamos decir, vis absoluta, una fuerza humana exterior irresistible se ejerce en contra de la voluntad de alguien. Sin embargo, en el delito de feminicidio, ¿podría existir una vis absoluta? En el delito de feminicidio, nosotros tenemos que ubicarnos perfectamente. Dice su artículo 132. Comete el delito de feminicidio y entonces dice, cuando nos encamina directamente al análisis del delito de feminicidio, definitivamente no hay una vis absoluta. Porque en la vis absoluta estamos hablando de una fuerza exterior irresistible. Imposible que pudiera existir una vis absoluta. Si hay una vis absoluta, definitivamente no hay feminicidio. El hecho de que un siniestro de la naturaleza provoque la muerte de una mujer, pues elimina completamente el delito, porque fue una fuerza exterior irresistible, no atribuible a ninguna persona. O la vis mayor, una fuerza que proviene, obviamente, de un sujeto que ejerce contra la voluntad de alguien, ¿no? O sea, se está ejerciendo una voluntad diferente. Alguien empuja a una mujer y se cayó, pero realmente no hay una intención dolosa hacia esa persona. Los actos reflejos pudieran ser independientemente de que estos actos reflejos se provoquen en una mujer o en un hombre o en un niño o en un adolescente, esos actos reflejos pueden presentarse en cualquier momento. Sin embargo, cuando estamos hablando de una conducta tendiente al feminicidio, no reúne los requisitos.
Entonces, en la conducta, como elemento negativo encontramos la vis absoluta, la vis mayor, los actos reflejos, el sueño o el sonambulismo, o bien la hipnosis. Esos son nuestros elementos negativos de la conducta. Pero cuando estamos hablando de feminicidio, estos elementos negativos difícilmente pueden presentarse. Y para el caso de que algún elemento negativo de la conducta de feminicidio, en la conducta de feminicidio pudiera presentarse, entonces definitivamente no tenemos obviamente la presencia de una conducta encaminada a privar de la vida a una mujer. Entonces, dentro de nuestros delitos, prácticamente al hacer un análisis de lo que es el delito de feminicidio, hay una conducta que va encaminada directamente a privar de la vida a una mujer o a alguien por razón de género. Pero a ese alguien que a lo mejor se encuentra amparado bajo un halo de mujer, porque esa persona se siente mujer o porque quiere ser mujer. Y entonces se provoca una conducta en ese sujeto pasivo porque se le quiere privar de la vida, ¿no? Incluso nuestro propio artículo 135 nos señala algunos supuestos para llevar a cabo la conducta. Dice, bueno, ya quedamos, privar de la vida a una persona. Privar de la vida es un acto corpóreo o ese acto corpóreo obviamente va a provocar un resultado que es la muerte de alguien. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué dice nuestro artículo 135? Que exista o haya existido una relación de parentesco, afecto, que sea docente, que sea laboral o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación, superioridad entre la víctima y el agresor. Nos damos cuenta aquí en este delito que nos está pidiendo varias condiciones objetivas. Primero, que sea mujer, que el sujeto además tenga algunas relaciones, que estas relaciones impliquen alguna subordinación, ya sea porque es el padre, la madre, porque sea dependiente económico, porque sea laboral, cualquiera que implique amistad, subordinación, superioridad entre la víctima y el agresor. Entonces nos está pidiendo un nexo de causalidad y entre ese nexo de causalidad se encuentran este tipo de relaciones. En nuestra segunda fracción, fíjense lo que nos está pidiendo, que existe en la víctima signos de violencia sexual de cualquier tipo. Signos de violencia sexual. Entonces, esta conducta que nos está pidiendo un movimiento corpóreo, en la segunda fracción nos está pidiendo que existan en el sujeto pasivo algún signo de violencia sexual. Esa violencia sexual puede ser desde simples tocamientos hasta mutilaciones. Esa violencia sexual pueden ser que en la víctima encontremos algunas marcas específicas. Hemos visto, incluso se ha analizado desde algunas perspectivas que o se les mutila de los senos o se les introducen objetos vía vaginal o bien se les marca con algún objeto punzocortante en el cuerpo, algunas letras o que se les exhibe. Entonces estaríamos hablando de violencias, no necesariamente la violencia sexual tiene que ver con la violación. Hay otros tipos de violencia que se pueden dar en el cuerpo de una mujer o de una persona que se considere mujer y que efectivamente nos lleven a entender que la conducta del sujeto pasivo fue porque esa persona es mujer o es considerada como mujer. Que se inflijan en la víctima lesiones, mutilaciones infamantes, degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia que generen algún sufrimiento. Vean lo amplio de lo que
que es este artículo 135 en su estado. Es sumamente amplio. Fíjense cómo está previendo cualquier circunstancia, cualquier acción en contra de las mujeres que de alguna manera nos permitan entender que realmente la conducta del sujeto activo iba encaminada porque la figura de la mujer le está causando algún agravio, aunque ese agravio sea solamente mental. Existen antecedentes de violencia, o bien existen antecedentes de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial, económica o de cualquier indicio de amenaza. Por eso hoy el delito de amenazas, como mencionábamos el día de ayer, viene a recobrar una vitalidad. De pronto habíamos olvidado el delito de amenazas porque de pronto pues no implicaba grandes daños, incluso tiene una penalidad mínima, puede irse a la reparación del daño desde un punto de vista prácticamente sin mayor trascendencia, porque incluso podían en los delitos de amenazas acceder a la suspensión a prueba del procedimiento y que pues hasta podían no dejar ni siquiera ningún antecedente de índole penal porque lo veíamos como un delito menor. Sin embargo, hoy por hoy recobra vida este delito de amenazas porque es la antesala de la violencia que se ejerce sobre las mujeres y que puede desencadenar justamente el feminicidio. Entonces, nos dice que hubo amenazas, que hubo acoso, que hubo violencia sexual relacionadas con el hecho delictuoso del sujeto activo en contra de la víctima. Vean la amplitud de conductas que está previendo su Código Penal del Estado. Entonces, su Código Penal está tratando de no dejar recovecos en estas conductas delictivas. La víctima haya sido incomunicada, privada de su libertad, cualquiera que sea en el tiempo previo a la privación de la vida. Entonces, está tratando su Código Penal de ser lo más amplio y explícito posible y nos dice o bien que el cuerpo de la víctima sea expuesto de cualquier forma, depositado o arrojado en un lugar público. Entonces, fíjense, su Código Penal en el artículo 16 nos está hablando de conducta, que la conducta, y estas conductas las encontramos aquí en nuestro artículo, que esta conducta sea típica, que sea antijurídica y que sea culpable. Entonces, cuando nos habla de la tipicidad, ya lo tenemos previsto en el código. ¿Cuándo podría ser atípica? ¿Cuándo podría alegar la defensa que la conducta es atípica, que no encuadra perfectamente en los supuestos que la propia norma está señalando? Entonces, aquí el legislador de San Luis Potosí quiso prever cada supuesto, que no se le escapara ninguna conducta para que realmente pueda sancionarse la conducta del feminicidio. Entonces, y ahora nos preguntamos, realmente, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel mundial con el feminicidio? Realmente está cobrando una actualidad, una vigencia que nos está permitiendo a los juzgadores cristalizar la justicia en favor de los menos favorecidos. Y esta cristalización de la justicia es prever el delito en todos sus ámbitos, en todo lo que esto pudiera ser. Fíjense, por ejemplo, en el delito de incumplimiento en las obligaciones de asistencia familiar, que pareciera también nos parecía como un delito menor. No, pues dejó de dar alimentos, pero es una violencia contra las mujeres. Dejó de dar alimentos, pero por alguna circunstancia. E incluso cuando vemos y analizamos algunos delitos de incumplimiento en las obligaciones de asistencia familiar, es una violencia contra las mujeres y en contra de los hijos, y que puede desencadenar en un feminicidio. Entonces, realmente por eso cuando estamos hablando en el artículo 135 de su código, está tratando de abarcar
todas las conductas que existen alrededor de. Bueno, cuando hablamos acerca de la tipicidad, encontramos que dentro de la tipicidad, como ustedes recordarán, también tenemos varios elementos que hay que analizar. ¿Cuáles son esos 13 elementos que tenemos que analizar al momento de hablar de la tipicidad? Vamos a ir viéndolos. La tipicidad, de acuerdo a nuestros ordenamientos jurídicos, bueno, pues es la descripción legal de un delito. Nosotros ya vimos que nuestro artículo 135 nos está haciendo una descripción perfecta de lo que es el delito. Pero para que pudiéramos describir esta tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué conducta específicamente tenemos? Bueno, nuestro artículo 135 nos habla de muchísimas conductas. Cada una de estas conductas debe embonar perfectamente en el tipo como si fuera un rompecabezas. No nos puede quedar brincada ninguna de las conductas. Si nos está hablando nuestro artículo 135, que el cuerpo de la víctima sea expuesto de cualquier forma y depositado o arrojado en un lugar, bueno, entonces encontraron el cuerpo de una persona. Esta persona, ¿dónde se encontraba? ¿Fue expuesto? ¿Cuáles fueron las razones de que fue expuesto? Pero fue expuesto justamente para que se vieran las mutilaciones que se le realizaron en su cuerpo. O bien, a lo mejor solamente fue arrojado en un lugar público para que otras personas tomaran conocimiento del cuerpo, para que vieran cómo lo habían dejado. Entonces, realmente es feminicidio, o bien existía entre la víctima signos de violencia sexual. Hubo en el cuerpo signos de violencia sexual, entonces nosotros analizaríamos esa tipicidad de la conducta al tipo. ¿Encuadra en la hipótesis legal? ¿Lo podemos ubicar como feminicidio o lo dejamos como homicidio simple intencional? ¿Qué hubo aquí? Incluso yo les comentaba hace unos días a mis alumnos, cuando hablábamos acerca del delito de los darquetos, por ejemplo, en Querétaro, hubo un grupo de personas jóvenes, muy jovencitos ellos, que hacían rituales aparentemente satánicos, ¿no? Entonces, el día del cumpleaños de una jovencita, cumplía justamente 15 años, en el Museo de la Ciudad, de nuestra ciudad, aquí en Querétaro, realizan todo un ritual y a ella le gustaba ser maltratada, le gustaba que la torturaran. Entonces, llevan a cabo esas acciones en el cuerpo de esta jovencita, pero se les pasa la mano. De tal manera que al momento en el que realizan las acciones de violencia que ella consiente, que ella acepta que sus amigos realicen en su cuerpo, pues se les pasa la mano y la matan. Entonces, pues fue un asunto que fue sonado a nivel nacional e internacional. Incluso se pensaba que si el ritual había sido satánico, que si seguramente por eso la habían privado de la vida, etcétera. Sin embargo, eran jóvenes, muy jóvenes, que no se dieron cuenta de lo que estaban realizando al momento de estar maltratando el cuerpo de su víctima. Se les pasa la mano, la privan de la vida y no saben qué hacer. Realmente su motivación para mutilar a la persona y esparcir los restos de esta muchachita
en toda la ciudad, porque eso fue lo que hicieron. Tiraron una pierna en un lado, la cabeza en otro, un brazo en otro y así asado. Fue porque querían deshacerse del cuerpo. Entonces, aquí estamos viendo los móviles de su actuación. Si nosotros lo viéramos a la luz del Código Penal de San Luis Potosí, diríamos, ah, no, pues sí lo exhibieron, sí hicieron esto. Pero vamos a ver lo intrínseco del delito. ¿Lo hicieron porque era mujer? No. Lo hicieron porque a ella le gustaba. Lo hicieron porque querían deshacerse del cuerpo y es como declarar en su favor, ¿no? Entonces, eso es la tarea del juzgador. ¿Qué es lo que hubo detrás de toda esta acción? Realmente no era porque era mujer, realmente no era porque quisieran mutilarla, simplemente querían esconder lo que había pasado con ella. Y entonces lo vemos desde una visión diferente, pero es muy distinto cuando se priva de la vida a una persona, pero por razón de género, y lo que queremos es que todo el mundo se entere que la privamos de la vida porque es mujer y además queremos que se enteren y le ponen palabras altisonantes en su cuerpo o a lo mejor alguna mutilación en específico que nos encamina directamente a saber que la acción fue realizada precisamente porque es mujer. Entonces, ¿para qué clasificar al delito? Para facilitar la identificación de sus rasgos característicos. Por eso ahora clasificamos nuestros delitos, para diferenciar un delito de otro e incluso resolver problemas prácticos como este. También podemos unificar y reconocer el conjunto de los rasgos característicos del delito. Entonces, en la tipicidad, nosotros vamos a encuadrar la conducta perfectamente al tipo, que no nos brinque nada, que podamos analizar dentro de la conducta que exista o haya existido una relación de parentesco, afecto, que sea docente, que haya sido su trabajador, etcétera. ¿Qué fue lo que movió al sujeto activo a llevar a cabo la acción? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del tipo penal, recordemos que tenemos por su acción, el delito es de, y entonces nosotros diríamos, ¿es de acción o es de omisión? Cuando nos está llevando el delito que nos dice, comete el delito de feminicidio, al que priva de la vida a una mujer por razón de género, entonces nosotros diríamos, ¿este delito es de acción o es de omisión? De acción. De acuerdo a lo que está señalando, es de acción, porque nos está hablando de un movimiento corpóreo, priva de la vida a otro. Entonces, es de acción. ¿Puede ser de omisión también? Pues sí, a lo mejor omito un acto corpóreo que debo realizar, como pudiera ser la defensa, como pudiera ser, pero por ser mujer, tendríamos nosotros que acreditar, aunque cuando nos habla acerca del 135 y que dice privar de la vida, nos está hablando de una acción. Por el daño que causa, de acuerdo a la clasificación del tipo, ¿este delito es de lesión o de peligro? De lesión. ¿Qué lesionamos? El bien jurídico supremo. ¿Cuál es nuestro bien jurídico supremo? La vida. Entonces, ¿podría ser de peligro? Pues no, porque nos está señalando privar de la vida para que sea feminicidio, porque si no estaríamos en el caso de una tentativa, si no muriera la persona, pero entonces ya nos estamos yendo a una modalidad de la comisión del delito, que sería feminicidio en grado de tentativa, no logró su objetivo, ¿no? Y por su resultado, diríamos, ¿es de acción o de mera conducta? Es de acción totalmente, porque tenemos ahí el resultado material
y entonces su resultado es material por su elemento interno, de acuerdo al tipo. Este elemento interno del delito es el dolo. No podríamos decir que fue por culpa, ay, la maté por culpa, ¿no? Porque nos está llevando directamente la descripción del tipo a que la conducta del sujeto activo va encaminada a privar de la vida a una mujer. Claro que yo puedo tener un accidente automovilístico y privar de la vida a una mujer, y que a lo mejor incluso quede expuesta en la calle. ¿Por qué? Pues porque fue justamente un accidente automovilístico y ella quedó expuesta en la calle y la están viendo otras personas, sí, sí la están viendo, pero mi intención no era privar de la vida a una mujer. Lo que se dio fue una circunstancia de culpa por negligencia, imprudencia o falta de cuidado, pero de ninguna manera podríamos hablar del feminicidio. El feminicidio, estamos hablando de un dolo directo. Estamos hablando de un dolo intencional, un dolo calificado hacia una mujer, porque eso es lo que nosotros queremos, o hacia una circunstancia que implique violación a derechos feministas, porque el sujeto, porque incluso nos preguntaban en alguna ocasión, bueno, ¿y si no es una mujer? Tiene incluso un documento que lo identifica como hombre, que dice que se llama Juanito Pérez, pero que esta persona se hacía pasar por Juanita Pérez, no Juanito. Y su acta de nacimiento dice Juanito Pérez, pero sin embargo siempre se ostentó como mujer y la violencia fue hacia esa persona. Entonces, claro que estamos hablando de un delito de feminicidio y mi intención era atentar contra esa persona por violencia de género. Tampoco podríamos decir que fue un delito preterintencional en contra de una mujer. La quería matar poquito, quería violentar su feminidad poquito, pero se me pasó la mano, ¿no? Entonces, claro que no. Entonces estaríamos hablando de que este sujeto es víctima del delito de feminicidio atendiendo a esas circunstancias. Por su estructura, el delito de feminicidio, nosotros podríamos decir, ¿es simple o es complejo? Es simple cuando consta de una sola lesión. Es complejo cuando el delito en su estructura consta de más de una afectación y da lugar al surgimiento de delitos diversos de mayor gravedad. Por ejemplo, cuando hablamos del delito de violencia de familia, pues a lo mejor la violencia va encaminada hacia la mujer, pero la violencia que se ejerce sobre esta mujer impacta al gremio familiar. Y entonces diríamos que el delito es complejo. En el caso del feminicidio, tendríamos nosotros que analizar desde el punto de vista de nuestro artículo 135 si la violencia que se ejerce sobre esta mujer a la que se le priva de la vida también impacta al núcleo familiar. Y si impacta al núcleo familiar, entonces estaríamos hablando de un delito complejo. Si solamente afecta directamente a la mujer que es víctima del feminicidio, sería simple. Pero a lo mejor en esta violencia ejercida sobre la mujer que desencadenó en el feminicidio, está impactando al núcleo de familia. Y no solamente a la mujer que ha sido víctima del delito de feminicidio. Y entonces estaríamos hablando de que el feminicidio es un delito complejo. Entonces, fíjense qué interesante. El delito de feminicidio puede ser simple cuando el delito solamente va a una sola lesión, simple hacia la mujer. Pero si impacta al núcleo de familia, entonces es complejo, porque afecta más de un bien jurídico. No solamente la vida, sino que afecta al núcleo de familia. Por el número de sujetos, es
unisubjetivo o es plurisubjetivo? Es unisubjetivo cuando para su integración se requiere de un solo sujeto activo. Es plurisubjetivo cuando para la realización se requiere más de un sujeto activo. En el caso nos encontramos en que es unisubjetivo. No necesitamos más de una persona para llevar a cabo la conducta de feminicidio. Basta con una persona que realice la conducta para que se configure el delito. ¿Sí? Entonces, claro que pueden realizarlo a más de alguna persona, este delito del feminicidio, pero de acuerdo a la descripción legal del tipo, como se encuentra descrita en nuestro artículo 135, dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida. ¿Quién? En nuestro Código Penal de Querétaro dice el que prive de la vida. Entonces nos habla de el quién, un sujeto. Aquí dice quién prive de la vida, pero de tal manera que nos está hablando de un solo sujeto, por el número de actos. Este delito lo podemos considerar como unisubsistente o como plurisubsistente. Y aquí nosotros vamos a tener que hacer un alto, fíjense. ¿Por qué? Porque en cada fracción nos está marcando situaciones diversas. Dice, exista o haya existido una relación de parentesco. Exista o haya existido. Puede ser que nuestra relación de parentesco sea el matrimonio. Ya nos divorciamos. Definitivamente ya no existe ninguna relación entre nosotros. Entonces, estamos hablando de un delito en el que una circunstancia nos puede hablar de que sea unisubsistente, un solo acto, el sujeto tiene odio hacia las mujeres. ¿Cuál? Cualquiera. Y privo de la vida a las mujeres. O plurisubsistente, por la concurrencia de varios actos. Dice, exista en la víctima signos de violencia sexual. A lo mejor solamente fueron en ese momento, pero ¿qué tal que se hayan infligido a la persona lesiones, mutilaciones, pero ya desde antaño, que teníamos con anterioridad ya unas amenazas preexistentes, lesiones preexistentes que desencadenaron ¿en qué? En el feminicidio. Entonces, cuando hablamos que por el número de actos, dependiendo de la fracción que estemos analizando, el delito puede ser unisubsistente, que fue en un solo acto, o plurisubsistente, que se vino dando con varios actos anteriores al que desencadenó el hecho que confirmó lo que es la conducta feminicida. Entonces, puede ser unisubsistente este delito o puede ser plurisubsistente. Puede ser instantáneo, porque se dio en el mismo momento en el que se le privó de la vida. En este momento te privo de la vida, en este momento dejó de existir, por el simple hecho de ser mujer. ¿Puede ser instantáneo con efectos permanentes? Pues probablemente si nos encontramos en una tentativa de homicidio, como aquella persona en la que, este caso que se dio en Oaxaca, en el que por ser mujer quemó a la persona. ¿Sí? A lo mejor lo que él quería era privarla de la vida. Entonces nosotros acreditaríamos que la conducta del sujeto era feminicidio en grado de tentativa. Y a lo mejor esa tentativa dejó alguna secuela, por eso puede ser instantáneo con efectos permanentes, porque haya sido bajo la modalidad de tentativa de feminicidio y dejó alguna secuela en la víctima. En esta mujer que a lo mejor quedó marcada para siempre o quedó con alguna discapacidad o alguna circunstancia y que lo acusamos por feminicidio en grado de tentativa. También podría darse el feminicidio como continuado. A lo mejor el sujeto activo
ha sido tan listo que todos los días colocó un poco de veneno en la comida de la víctima para desencadenar su objetivo final, que era la muerte de la persona. Entonces se produce el delito continuado mediante varias conductas con un solo resultado. A lo mejor logramos que este sujeto realizara la conducta bajo varias conductas con un solo fin. Mi fin último era privarla de la vida, pero no me animaba a que fuera en un solo acto y decidí que fuera paulatinamente. O bien nos encontremos en presencia de un delito permanente. Cuando hablamos acerca de este delito permanente, siempre pensamos en la privación ilegal de la libertad, en el secuestro, y entonces diríamos, ¿el feminicidio puede ser permanente? No. Realmente, de acuerdo a las características de la conducta que estamos analizando, el feminicidio solamente puede ser instantáneo con efectos permanentes, como en el caso del feminicidio en grado de tentativa, o puede ser continuado. De ninguna manera podría ser permanente. Lo que puede ser permanente es la violencia de género, pero no el feminicidio. Por su procedibilidad o perseguibilidad. Este delito, por su procedibilidad, se persigue de oficio. Afortunadamente, se persigue de oficio. Anteriormente, tanto el delito de incumplimiento en las obligaciones de asistencia familiar como la violencia en la familia, violencia familiar, se perseguían exclusivamente por querella y cabía el perdón. Y entonces encontrábamos que las mujeres regresaban una vez que habían iniciado la acción penal en contra de sus parejas, ya fuera por incumplimiento o por violencia familiar, regresaban a otorgar el perdón inmediatamente. En el caso en el que nos ocupa, justamente el legislador previó que no sucediera así, que sea de persecución de oficio, que sea una conducta que agravia a la sociedad, porque si ustedes se acuerdan, cuando estudiábamos en la escuela, tenemos delitos que se persiguen de oficio y delitos que se persiguen de querella. Y decían, los delitos de querella son los que interesan exclusivamente al particular. Y los delitos de oficio son aquellos que interesan al Estado, porque requieren una protección mayor, porque causan inquietud, zozobra, angustia a la sociedad. Y precisamente por eso se persiguen de oficio. Hoy el feminicidio es un lastre social. Es una inquietud que a todos nos tiene en angustia. Ustedes tienen hijas, yo tengo hijas, y nos preocupa y nos ocupa que pudiera pasarles algo. Por lo tanto, es un problema de índole social. Incluso hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que va a salir una serie en la que va a hablar acerca de lo que es el feminicidio. Fíjense qué actual su presidenta del tribunal. Hoy apenas lo anuncia el presidente de la Corte, estos aspectos, que si bien lo venían trabajando desde antes, la presidenta de su tribunal se está adelantando, está viendo que hay que analizar lo que es el feminicidio, está viendo que hagamos un alto en nuestro devenir cotidiano y veamos el feminicidio como un problema real en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? Dice el presidente de la Corte el día de hoy que son 284 feminicidios al día de hoy. Estamos en mayo, ni siquiera hemos llegado a la mitad del año. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Que se está atentando contra las mujeres. Decíamos el día de ayer, a lo mejor pudiera ser que las mujeres se encuentran totalmente desprotegidas o que el crimen organizado está atentando también contra las mujeres. No sabemos qué es lo que está pasando, no lo podemos poner en un detonante específico. Creo que estamos hablando con una circunstancia multifactorial, ¿no? Y esa circunstancia multifactorial es
de análisis de cada uno de nosotros, entender qué es lo que está pasando, por qué estamos desbordando la violencia contra la mujer. Bien, por su materia, este delito es del fuero común. Lo tenemos contemplado en cada uno de nuestros estados. Y que a lo mejor en algún caso emblemático, alguna circunstancia, a lo mejor lo pudiera traer la federación, ¿no? Pero ya vieron, por ejemplo, ahorita el caso de Devani, ¿no? Cuántas cosas alrededor, cuántas cosas aparentemente queremos esconder. ¿Es la autoridad que nos quiere esconder qué es lo que realmente está sucediendo? Incluso escuchaba y veía yo el día de ayer en algunos comentarios entre las juezas a nivel nacional que decían que en Ciudad Juárez piden un Uber, un joven, y no llega el Uber, pero que pide un Uber su novia y llegan 8 Ubers. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cuando pide el Uber una mujer no llegan? ¿Y por qué cuando pide el Uber el novio no llega y cuando lo pide ella sí llegan? Les están pagando 8,000 pesos por mujer, de acuerdo a esta nota que comparten por ahí las juzgadoras. Y entonces nos preguntaríamos, ¿realmente estará pasando? ¿O es una situación alarmante? Pues no lo sabemos qué tan cierto o qué tan incierto pudiera ser, pero hay que poner pies en polvorosa. Y nosotros los jueces, con nuestras resoluciones, estamos siendo agentes preventivos de la conducta ilícita. Y si podemos ser agentes preventivos de la conducta ilícita contra las mujeres, pues habrá que hacerlo. Porque nuestras sentencias son un ejemplo de lo que le puede pasar a aquellos que atenten contra, ¿no? Entonces, por eso, esa preocupación no solamente de su tribunal, sino de los tribunales de la República, es que nuestros jueces hagamos un alto y los jueces hagamos un alto en nuestro quehacer cotidiano y analicemos desde la perspectiva de género la conducta que se está llevando en contra de las mujeres y ver qué es lo que está sucediendo desde nuestra visión. Por eso, resolver con la perspectiva de género es la tarea. Y ayer omití comentarles que hay un protocolo en Jalisco, en el que están tomando algunas circunstancias importantes que realmente se me hace muy novedoso. Ojalá pudieran ustedes ver este protocolo de resolver con perspectiva de género de Jalisco, que aborda novedosas cuestiones que probablemente, si bien es cierto, no es obligatorio, no es vinculante para cada uno de nosotros, sí son parteaguas importantes que podemos tomar en consideración al emitir nuestras resoluciones. Somos actores de cambio, no podemos dejarlo pasar, somos actores de cambio. No dejemos que la historia se escriba sola. La historia se escribe con nuestras sentencias. La historia la escribimos nosotros todos los días cuando emitimos una resolución. Entonces, realmente aquí, y esta acción que estamos realizando, este pequeño curso en el que estamos incursionando, es solamente una llamada de atención. Es como en antaño, si ustedes fueron jueces del sistema anterior, ¿se acuerdan teníamos nuestra audiencia de vista, pero antes teníamos nuestra preaudiencia y entonces decíamos, ¿qué es esa? Es como una campanita que suena para decirnos que despertemos a las partes para escuchar que está próxima a cerrarse la instrucción. Bueno, pues esta es una campanita, es una llamada de atención para nosotros, para que veamos que somos actores de cambio en este movimiento y en este momento en el que se está viviendo una violencia en contra de las mujeres que se ha visibilizado. Bien, este delito por su ordenación metódica, nosotros ¿cómo lo clasificamos? ¿Como básico, como especial o como complementado? Este delito es, acuérdense, los básicos son aquellos que son el eje rector para la creación de otros tipos. Los especiales
Son aquellos a los que el legislador les agrega circunstancias especiales que los hacen únicos. Es como si se emanciparan del delito que les dio origen y ahora son autónomos e independientes. Y el complementado son aquellos delitos calificados. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos con el delito de feminicidio? Es un delito especial, que le agrega circunstancias especiales, que lo hacen único, autónomo e independiente. Es un delito al que le agregamos que sea mujer y que además le estamos agregando que reúna algunas relaciones. Entonces, este delito del que nos estamos ocupando el día de hoy es un delito especial. Es un tipo que deriva del homicidio, pero que le agrega elementos que le dan autonomía propia, como por ejemplo, el que sea mujer, el que se tenga una relación, el que las acciones que se realicen sea específicamente por cuestión de género. Bueno, creo que ya los cansé, hablé demasiado, ya nos pasamos como con 1 minuto. Muchas gracias y nos estamos viendo el día de mañana. Si no tuvieran alguna duda, que al fin y al cabo podemos, si nos permite nuestra organizadora, si hay alguna duda, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Sí, claro, doctora. Si alguien tiene algún comentario o duda que hacerle a la doctora, adelante. Doctora, bueno, pues yo como siempre agradeciéndole, muchísimas gracias, de verdad que se nos pasa bien, se pasa bien rápido esta hora y los esperamos mañana para la sesión final. Muchísimas gracias y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, que tengan excelente tarde. Gracias, buena tarde. Muy buena tarde.